Bueno, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy hablaremos de un tema el cual define una gran parte del mundo actual, que es la globalización. Se dice que abrir los mercados, aceptar las reglas internacionales y depender del comercio exterior es la forma más rápida de lograr un bienestar. Bueno, hoy vamos a estar debatiendo si la globalización es una oportunidad o un riesgo, sobre todo cómo afecta a las economías en desarrollo y el papel fundamental que juega el gobierno para la justicia social. Finalmente tenemos para presentarles a Fernanda, Sergio, Nayeli, Santiago, Juan y finalmente yo, David. Cada uno tiene un punto de vista diferente sobre la globalización, algunos tratándose de que es una herramienta o solo un objetivo para las desigualdades sociales. Finalmente, empecemos. Como dice Gregory Maggio, toda decisión económica implica una disyuntiva. En el tema de la globalización, la disyuntiva puede ser que al abrirse a nuevos mercados pueden llegar productos de menos costo que sean más competitivos en los mercados locales, lo que haría que pierdan fuerza las industrias nacionales. Asimismo, haría que los empleos de aquellas industrias sean afectados. Sí, abrirse suena interesante porque en la práctica no todos los países están preparados. Cuando aceptas las internacionales ganas acceso a nuevos mercados, pero también pierdes parte del control sobre tus decisiones y si los precios mundiales cambian, los países más vulnerables serán los primeros en sufrir las crisis. Exacto. Digamos, Joseph Splitsky explicaba que seguir las recomendaciones de la FMI, la ONC, si bien esto puede estabilizar la economía, contraproducentemente puede dejarla en un punto medio y que no suba ni tampoco baje. Entonces hay que pensar en que algunas veces ese remedio es peor que el problema. Bueno, eso pasa ya que los incentivos muchas veces no cumplen una equidad para todos, sino que benefician mayormente a las grandes empresas, así como dejando de lado a los pequeños proveedores y como que atrasándolos en muchas cosas. Así también la globalización no busca simplemente que pierdan su entidad o algo así, sino que lo que buscan realmente es que se puedan competir entre ellos y así mismo no olviden ni dejen a las personas de lado. Claro, el punto clave es que ningún país puede crecer si cierra completamente, pero pues tampoco se abre pues protegiendo su estructura interna, ya que debe existir equilibrio, lo mismo que en el equilibrio de producción, ya que al ganar en un área se cierra otra. Lo importante es decidir qué vale más pues en cada momento. Bueno, también, como ya lo habíamos dicho antes, si bien hay que proteger los mercados locales, una economía no sería estable si no tuviera la competencia exterior, porque pues lo que hace la interdependencia. Nosotros tenemos muchos productos acá, pero también tenemos muchos productos que no tenemos. Entonces tenemos que importar, exportar para que la economía sea fluida. Esta disyuntiva pues no es como tal que alguna de las dos, o sea, renunciar a una, sino encontrar el equilibrio entre las dos. No afectar tanto al mercado local, a los productores locales, pero tampoco cerrarse a la posibilidad de negociar con los de afuera. Tampoco acabar con todo la importación, la exportación, con todas las relaciones que ya tenemos, tanto como para traer producto, como para exportar y vender nuestro producto en otros países. Sí, pues también un poco de la mano a lo que tú estás diciendo, es que el hecho de darse a notar al mundo como país permite no solo que la economía mejore, sino que aparte gane un reconocimiento cultural. Muchos países lo que hacen es que al momento de enviar sus productos, exportar, van a generar pues que ya los identifiquen con lo que producen. Por ejemplo, un caso de Colombia, que ya considero que mundialmente es reconocido por un productor de café, por tener un ambiente
especializado para producir varios productos orgánicos, por decirlo así, y ya los extranjeros conocen que el café colombiano es un producto de calidad. Sí, eso me parece, pero digamos el problema como una disyuntiva es que se produce, o sea, Colombia es el segundo país que más genera café y lo exporta y pues está bien, porque o sea, para exportarlo se trata de tener el mejor café posible, o sea, de la mejor calidad, pero actualmente en Colombia pues se deja lo más como las obras, como el café de peor calidad para el consumo de nosotros, que no debería ser así, pues ya que pues somos los exportadores, somos un país muy importante en ese ámbito y, y sí, pues unas alternativas los campesinos sacando su propio café, pero sí, o sea, está eso que somos un país que exporta y es como una de las mejores salidas en este país económicamente, pero sí se pierde esa calidad entre nosotros, ya que, como les dije, acá se consume un café malo. Bueno, un ejemplo de eso que tú acabas de decir, que es la importación extranjero, acabo de recordar que es Tunum, de México, y es que lo que pasa es que en la ciudad, como es costera, muchos de los precios o costos que dan los locales de allá, ya sean hoteles, servicios de comida, transporte o incluso la playa, pues ya los costos son muy altos, porque los costos están pensados es para el extranjero, para el gringo o el británico que vaya al lugar y pues tenga la capacidad para pagar. En cambio, para el nativo, al mexicano como tal promedio, pues se le va a hacer muy difícil el hecho de poder ir a costear unas vacaciones con su familia por estos costos tan elevados. En este caso, pues se puede ver un claro ejemplo de cuando lo negativo que puede llegar a ser la globalización, que se le enfoca tanto a la parte extranjera, que se puede perder un poco esa comprensión, esa empatía por los nativos, por la propia gente del país. Tenemos un problema que yo he visto de donde vivo, es Cota, nosotros somos de Cota, es hace muchos años, pues vivir allí era muy económico, o sea, lo sé por mis papás, vivir era, pues sí, económico, pero se empezó como a construir, ¿sí? Se empezó como a urbanizar. Entonces todo empezó a ser mucho más caro, vivir allá es muy caro por ese problema, porque antes pues solo como el ingreso económico de Cota era las hortalizas, pero actualmente pusieron está la zona franca y muchos como empresas que generan, y por eso actualmente vivir en Cota pues es muy caro, y pues sí, como pasa el tiempo se pudo evidenciar pues todo esto. Gracias. Bueno, ya como solución a esta disyuntiva, podemos llegar a la conclusión de no es cerrarse en ninguna de las dos posibilidades, sino es aumentar la capacidad de producción del país. Lo que decía Santiago del café, en Colombia se produce el mejor café del mundo, pero los colombianos no consumen el mejor café. Entonces es el hecho de producir más, que la economía de Colombia no se basa solamente en exportar, sino de producir de calidad también para nosotros. La calidad de vida de un país se rige por el PIB, por el Producto Interno Bruto, la capacidad de producción que tenga un país. Entonces, si Colombia produciera más café, pero produciera más calidad, el café de Colombia sería competitivo no solamente en el exterior, sino también sería competitivo en el interior por calidad y por precio. ¿Vamos a hablar de este tema? Sí, tiene que ya cierre y ya. Perfecto. 3, 2, 1. Lo que a veces pasa es que se olvida que el comercio no solo se trata de números, sino también de personas, de familias, de estudiantes, porque si el país no protege como a los más vulnerables, se vuelve injusto
y el rol del Estado es fundamental para equilibrar los beneficios en los pueblos, en las ciudades, como nosotros vimos en Cota, equilibrar como esas oportunidades, esos beneficios para poder como bajar lo caro que se vuelve vivir en Cota, tener oportunidades para todos. Bueno, otro aspecto importante que debemos hablar son los costos de oportunidad. Investigué un poco de este tema y pues antes de abarcarlo con la globalización sí me gustaría explicar un poco qué son los costos de oportunidad. Hagamos de cuenta que a mí me pagaron este final de mes, ¿sí? Y yo tengo dos opciones, o ir a un concierto o salir con ustedes a ir a comer. Claro, yo puedo decidir por ir al concierto, pero lo que me cuesta o lo que pierdo es el hecho de poder salir con ustedes, ¿no? Ahora, abarcándolo un poco con la globalización, cuando un país que decide abrirse al mundo, importando o exportando sus productos, pues va a ser tanto a bienes, servicios, tecnología y pues avances que pueden mejorar pues al país y a su propia economía, pero pierde una parte de su autonomía. Hagamos de cuenta que cuando un país ya depende tanto de las exportaciones, se va a debilitar bastante su economía nacional, todo el ciclo económico que hay dentro del país. Entonces cuando hay un desastre o cuando por ejemplo hay algo global que va a afectar a las exportaciones, lo que va a permitir es que el país se debilite al no tener también una fortaleza nacional y simplemente depender de los demás países. O sea, básicamente los países, bueno, las personas, los países renuncian a algo para conseguir algo, en palabras bastante simples, ¿sí? Bueno, sí, también continuando un poco con esa misma idea, también como lo decías, los países que vengan con una debilidad ya económica, pues pueden llevar a grandes problemas porque se ajustan mucho a las reglas internacionales del mercado y así mismo dejan de crear sus propias reglas y sus propias cosas, causando daños en el mismo país. Como bien lo hablamos en la parte anterior en cuanto a los mercados, pues tiene razón mi compañero en lo que decía que muchas veces quedamos con lo peor, porque como lo exportan y se basan mucho en el mercado internacional, no buscan también mejorar para el país ni nada de eso. Y así mismo también dejan de ayudar con subsidios locales y a la gente que está emprendiendo en el mismo país. Sí, entonces eso me hace recordar a la FPP. Recordemos que la FPP es la frontera de probabilidades por producto. Pues básicamente esta frontera hace que suba al mercado más eficiencia, pues más dinero en pocas palabras. Pero al mismo tiempo esto, o sea, como se van solo por un lado, por decirlo así, solo por un aspecto, pues otros que no tienen la probabilidad bajan. Entonces esto genera desempleo y desigualdad básicamente. Entonces si se lo ponen a pensar, básicamente, digamos, piensen en un producto que muchas personas consumen. Entonces, digamos, este producto pues sí satisface, pero digamos, una empresa que quiera el contrario de ese producto, pues básicamente no tiene atención, no tiene muchos ingresos, al igual que la otra. ¿Sí? ¿Me hago entender? Total. Claro, es que muchos piensan que la globalización solo trae progreso económico, pero pues en realidad también puede aumentar las desigualdades, ya que como decían en lo de los productos, ya que exportan mucho fuera de Colombia, nosotros nos quedamos con lo peor, pero pues piensan que es como rentable para Colombia, siendo que es el que lo distribuye, ganan más los países de afuera. Bueno, y también no es posible una globalización que logre un buen impacto si el país no está preparado para suplir esa capacidad de producción y también pues si el país no está preparado en todos los ámbitos, si no está... Uy, espere, es lo corto porque me pide eso. 3, 2, 1. Y bueno, con base a lo que tú dices, no se puede lograr un buen impacto con la globalización si el país no está preparado para ser parte. Si un país no está fuerte en aspectos como la economía, la oportunidad de trabajo, la oportunidad de estudio, la calidad de estudio, de educación, pues no sería un competidor en la globalización ni del orden mundial,
sino sería un simple participante de la economía regido a lo que digan las potencias, digas Estados Unidos, China. Vemos ahorita que Estados Unidos y China están ahí peleando por el orden mundial. O sea, básicamente, en resumen, podemos decir que la globalización es una muy buena oportunidad, pero pues si se hace gradualmente y sabiendo que no solo va a ser beneficioso para unos pocos. Vuelvo a lo de Cota, si se hubiese hecho gradualmente y pues esperando a que todo, o sea, que a todos se adaptaran, pudo ser bueno, pero fue de un momento a otro que todas estas empresas se ubicaron en Cota y pues todo empezó a ser mucho más caro y solo beneficiando a esas empresas, porque ya los agricultores, los campesinos de Cota se vieron como afectados en eso, ya que como les dije, vivir era caro y no los beneficiaba ya que opacaba como su trabajo, y ya Cota dejó de verse como un municipio campesino, o sea, especializándose en las hortalizas, y se vio, sí, o sea, ya no era como reconocido por eso, sino que ahora porque todas las empresas están ubicadas allí. Ya saliéndome un poquito de Cota, ya entrándome más específicamente en Estados Unidos siempre ha hecho esa estrategia, siempre ha crecido de una manera siempre se mete en diferentes, yo que sé, en diferentes guerras, en diferentes aspectos de otros países para irse volviendo más grande. Y así con esa estrategia básicamente hoy es el líder mundial. Porque digamos que cuando tenemos la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pues básicamente no tenía nada que ver ahí y pues logró el poder ayudando a Europa. Entonces, por ese tipo de movimientos y estrategias, Estados Unidos creció. Pues básicamente globalizó en un momento de vulnerabilidad. Ok, pues tomando lo que ustedes dicen dos, la parte de Estados Unidos y la parte de Cota, pues voy a tratar como de unir la idea. En Cota, un pueblo agricultor, llega toda la industria, pero Cota no estaba preparado para ese crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Subió la producción, sí. Cota ahora tiene más ingresos, el municipio como tal, el gobierno tiene más ingresos, sí, pero la capacidad productiva de las principales actividades de Cota no ha subido. La agricultura ha disminuido y la agricultura es prácticamente la base de la economía en Cota. Así mismo en Colombia llegan muchas industrias nuevas, revolucionarias, pero no se hace crecer en lo que Colombia es fuerte, que también es la agricultura. Somos un país muy biodiverso en pues la agricultura, los productos que pueden ser cultivados aquí, porque estamos en la franja del Ecuador, tenemos distintos climas, pero no se basan en hacer fuerte lo que nosotros ya tenemos, sino seguir el orden mundial, que es traer industrias extranjeras y hacer crecer esas industrias. Por eso las industrias de Colombia, lo que se produce en Colombia, está perdiendo tanto peso, y es que somos solamente participantes y nunca, a menos de que haya un cambio, vamos a poder ser competidores del orden mundial. Digamos lo que dice Juan, en este momento nosotros somos muy diversos y hay muchos climas, y en tipo de frutas y alimentos, Colombia es un país sí que puede producir mucho esto, pero precisamente porque no se enfoca en el país, digamos, todo este terreno, por así decirlo, se pierde. Digamos, los campesinos solo se especializan en una cosa, digamos, para producir, pero pueden hacer muchas cosas más, y tienen su tierra como para vivir ellos, solo, sí, como para tener lo de la comida de ellos, no para, digamos, económicamente salir adelante demostrando lo que tiene Colombia, sino que como todo esto se benefician unos pocos, porque ellos al venden muy barato, y ya los que compran por mayor a los campesinos, ellos son los que se benefician. Y sí, por eso los campesinos dejan un poco la producción de todo lo que puede generar, digamos, sus fincas. Sí, y pues de la mano con lo que está sobre el tema de Cota, noté o pues evidencié el hecho de que hay un costo y oportunidad. El municipio aceptó el hecho de que las fábricas y empresas grandes
entraran al municipio para poder producir mayor cantidad, y el costo que tal vez sufrió más que todo los lugareños o el campesino que vive ahí fue esa subida de costos, esa subida de precios, que obviamente va a afectar prácticamente su vida, en su calidad de vida, al tener que gastar más de lo que ya tenía presupuestado. Asimismo, pues también es una parte importante de las empresas que estén allá, es como así generan ellos ingresos, cómo van a aportar al municipio, que los acogió, por decirlo así, para que puedan producir, qué aportes pueden llegar a tener positivos para que los lugareños puedan vivir y puedan mejorar su calidad de vida. Sí, lo que tú dices, como las reglas que se les pusieron a ellos para poder entrar es que le dieran la oportunidad de trabajar a la gente de Cota. Pero ¿cuál es el problema? Los únicos puestos que están disponibles para los de Cota son los de operarios de máquinas, los que alzan cajas y así. ¿Por qué? Porque Cota no ha producido los profesionales para suplir cargos de buen valor. Bueno, ya que estamos hablando pues en general del consumo, esto me recuerda, y para ir cambiando un poco de tema, a la mano invisible y los incentivos. Entonces recordemos a Adam Smith con su concepto de la mano invisible. Pues recapitulando, la mano invisible no es como tal una entidad o algo tangible, solo es un concepto que básicamente guía a las empresas guía a las empresas para generar un uso mejor hacia los elementos y a la producción. Entonces, si la empresa tiene libre comercio, pues básicamente va a llegar a más personas. Por tanto, va a generar más incentivos hacia cada tipo de persona o cada público. Entonces, esto básicamente busca el bienestar y, sobre todo, el incentivo para todos. Pues bueno, contando con eso, se supondría que sí debería ser, pero realmente esto no llega a todos lados ni a todos los países, ya que muchos países se encuentran con corrupción, con desigualdad, entre muchas cosas más. Así no causando que el mercado nada más tenga un enfoque hacia el lado de la riqueza y deje de lado a muchísimas personas más. Bueno, también de la mano que acabo de recordar que hablas del libre comercio, también hay que recalcar la importancia de la competencia, ya que al igual si no hay competencia tampoco hay progreso. Esto porque principalmente la competencia lo que hace es impulsar a las empresas a progresar, a mejorar cada vez más. Si no hubiera una competencia y solo hubiera, por ejemplo, una marca que venda celulares, por decirlo así, el mercado solo abarcaría esa marca y el consumidor no tendría como esa libertad de poder elegir qué producto desea comprar. Por eso siento que también hay que darle importancia a esa parte de la economía. Claro, por eso no se trata solamente de elegir entre mercado o Estado, sino también de hacerlos trabajar justos, pues ya que el mercado genera eficiencia, pero pues el gobierno debe intervenir en los incentivos porque estos se desvían como del bienestar social y no los tienen en cuenta a ellos para estas situaciones. Sí, y pues es como un libre mercado. O sea, sí se necesita un libre mercado en el que haya muchas opciones, pero también se necesita de la mano invisible para que no vayan a haber abusos, sobre todo con las competencias internacionales. Pues por eso están los aranceles que ayudan a que el mercado se regule y no haya tanto desequilibrio en la competencia y en los productos que se ofrecen. Exacto, pues es que el reto es lograr que los incentivos sea para el progreso, para todos, o sea, que sea un progreso colectivo. Porque si no es como para todos, la globalización solo sería como una brecha más entre ricos y pobres. O sea que pues la idea es que esos incentivos pues beneficien a todos. Sí, porque si no, el concepto de globalizar no se generaría como global, sino que sería como más segmentado, si no fuera para todos, para ti, para todos nosotros y para las demás personas en general. Sí, también es importante recalcar que para que haya una economía igual, que haya una igualdad en la economía y en el mercado, es importante también que el gobierno y las políticas contengan ahí como su rol o su papel para la regulación de este. Esto pues a través, como estaba diciendo Juan, aranceles, que son como
reglas o leyes que lo que hacen que el mercado sea más justo tanto para el consumidor como para las empresas que lo producen. En el caso de las empresas, pues leyes que cubren pues derecho autorial, cosa que por decirlo así no les roben su producto, y en el caso del consumidor que las empresas tengan precios justos para que ellos no salgan, por decirlo así, estafados pagando un producto más de lo que vale. Decisiones al margen y eficientes. Bueno, el margen es la ganancia que le queda a la empresa y la eficiencia mide qué tan buena, que también se usan esos recursos. La economía no se mueve por decisiones extremas, no es abrirse totalmente o cerrarse por completo. Las decisiones se toman al margen, también evaluando cuánto más su apertura es conveniente para cada país, aportando y dando como soluciones a los problemas que tengan y también como llevando un orden de las decisiones que tienen como en la empresa de cada país, como que por decirlo así, alguna muy reconocida es llevando en cuenta eso y el orden que tienen en ellas. Sí, exacto. O sea, básicamente cada paso, cada decisión, como tú dices, se debe plantear en términos marginales. Digamos, ¿cuánto gano si le bajo, por ejemplo, un arancel más a un producto? ¿Cuánto pierdo en el empleo del distribuidor o en la producción o en empleados ya especializados? Entonces es preferible por lo menos recibir algo para no quedarse corto o o tener unas pérdidas. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Ustedes tienen un billete de avión. El billete de avión cuesta $600. Entonces no se venden todos los billetes. Entonces el último día del vuelo el billete ya no cuesta $600, sino que cuesta 200. Entonces es preferible por lo menos recibir un tercio de la cantidad inicial que no recibir nada y que esos 600 se pierdan. Exacto. Pues muchos países creen que entre más integran, mejor les irá. Pero un ejemplo fue Corea del Sur, ya que él se fue abriendo en el mercado gradualmente, poco a poco, ya que al principio protegió mucho sus industrias, ya después sí se puso como a la competencia global, pero al principio como por proteger sus cosas no se abrió globalmente, solo sí como que se cerró a eso. Bueno, de la mano eso que tú hablas sobre pues la estrategia que utilizó Corea para poder abrirse a nivel mundial, es un buen ejemplo pues para decir una gran diferencia entre abrirse de una manera inteligente a una manera ingenua, una manera de que solo por abrirme así ya me va a venir bien o mi economía va a aumentar. Esto demuestra que Corea piensa muy bien en términos marginales, porque conoce y reconoce cuáles van a ser los beneficios que va a ganar y cuáles serán los costos que tiene que, por decirlo así, pagar para poder traer esos beneficios a su país. En este caso, pues, el hecho de pensar en términos marginales, pues no solo va a ayudar a la economía o al gobierno del país, sino que también lo podemos aplicar en nuestro día a día. Cómo nosotros vamos a pagar algo y que ese costo, qué tanto nos va a traer, qué tantos beneficios nos va a traer a nosotros. Digamos, y con lo de Corea, que esperaron un momento a ver, o sea, qué pasaba para lo que decías tú, estratégicamente ver qué le beneficiaba y qué no. Y sí, yo creo que eso es muy importante, el conocer su industria, el comportamiento de sus mercados antes de traer un nuevo producto. Todos los países tienen que encontrar eso, saber cuál es el fuerte de su industria, cuáles son sus falencias antes de abrirse al mercado y perder contra ofertas que están mucho mejor estructuradas y que ya llevan un renombre y que ya tienen un camino muy amplio. Como ustedes decían, muy bacano eso de Corea, que ellos son tienen una capacidad de producción muy amplia y la mayoría de las cosas que ellos consumen son creadas por ellos mismos, no es como que estén
locos por las marcas, sino como la industria ya es tan fuerte en su país, las marcas extranjeras, si bien sí están, el fuerte de la economía son ellos mismos, es lo que ellos producen nacionalmente. Sí, no, lo que tú dices es bastante bueno porque un país no solo tiene que saber en qué es bueno y qué va a poder producir, sino que también a quiénes les va a vender, a quiénes les va a brindar esa mercancía. Es muy diferente pues ya saber quién me va a comprar lo que yo produzco y así van a formarse relaciones entre países, lo que permite que pues haya una globalización entre varios países para un beneficio en común. Y bueno, también devolviéndonos un poco al tema de producción, como ya lo hemos hablado varias veces también en cuanto a los agricultores, ¿no? Ellos también, pues, ellos tienen que analizar también muy bien qué van a sembrar y cómo lo van a sembrar y saber cuántos hectáreas van a manejar. Porque así, por ejemplo, si logran aprovechar todo el total de su terreno, así no pueden llegarle a ganar y no desperdiciar recursos y pues, tampoco dejar esa tierra fértil como hay a la deriva. Sí, y eso creo que lo decía Matthew, que era que la eficiencia se mide por la capacidad de utilizar y gestionar todos los escasos recursos, desemplearlos full. Entonces también es como yo qué tengo y qué puedo producir y qué tiene el otro país que a mí me beneficia y que yo necesito. Y hacer estas alianzas estratégicas pues para conseguir lo que me falta y poder dar de lo que me sobra. El rol del gobierno y las fallas del mercado. Bueno, como lo sería la mano invisible, la famosa mano invisible no puede hacerlo todo en países con desigualdad. La opción es dejar que el mercado puede empeorar las cosas. Por eso el gobierno debe actuar como un árbitro, no como un espectador, como dando control a esas normas que tiene como el gobierno, esas leyes, para que todo se lleve a cabo con las reglas adecuadas y de una buena forma. Sí, y pues es importante que cuando el mercado falla en momentos pues de crisis, el Estado debe intervenir para regular y para equilibrar. También tienen que llegar a intervenir cuando hay una industria que quiere monopolizar el mercado. ¿Por qué? Porque si se deja que la industria monopolice el mercado, haría que no haya competencia, lo que sería muy perjudicial para los consumidores, quienes tendrían que aferrarse a la única oferta. La variedad de oferta es lo que permite que el comercio sea tan amplio y que haya más empleo, ya que hay muchas más empresas que se desempeñan en el mismo campo, produciendo el mismo trabajo, pero en mayor magnitud. Bueno, de la mano a eso que dices que pues el gobierno también debe regular un poco, evitar monopolios y regular los precios. Algunos de los artículos que permite o hace que esto sea más sólido es el artículo 333, que lo que busca es que haya una libertad tanto económica como de competencia. Con esto el mercado va a ser un poco más justo para empresas que ya están establecidas y empresas que están por surgir. Otro artículo que es importante destacar es el artículo 334, que este se encarga principalmente en regular los precios cuando es necesario. Esto es cuando, por ejemplo, una empresa pone muy bajo o muy alto el precio y al ser muy bajo pues puede afectar a las otras empresas, o al ser muy alto puede afectar al consumidor. Y por último, una importante es el artículo 336, que lo que hace es que no se establezcan monopolios a no ser que estos busquen o estén aliados con políticas o con el gobierno para un fin o un bien en específico. Y bueno, también en este mismo abarcaríamos el decreto 2153 de 1992, el cual se basa bajo la ley 155, el cual nos habla principalmente que la SIC es la autoridad mayor que tenemos, asimismo también diciéndonos que es la parte dominante frente a todo tipo de comercio que podría presentarse como carteles o abuso entre mismas competencias. Así también nos dice que la SIC tiene la completa autoridad de investigar y sancionar a las personas que lleguen a incumplirlo.
Bueno, también otra parte importante para destacar que además de esta regulación es que el gobierno también tiene que hacer inversión tanto a educación, salud y el bienestar de su población. Aparte, pues como estas políticas y estos impuestos que permiten que se regule el mercado, pueden tener una ganancia para que la ciudad o las poblaciones pues mejoren su calidad de vida. Sí, justo me quitaste un poco las palabras de la boca, pero ya para globalizar un poco más, es que cada nación necesita globalizar ese tipo de aspectos y no solo invertir en un solo objetivo o aspecto. Digamos, vemos como ejemplo a Corea del Norte, que creo que todos sabemos que Corea del Norte está pues bastante subdesarrollada y lo único en lo que se enfoca es en avanzar militarmente. Es por eso que ellos básicamente no avanzan y pues están encerrados en su mundo, vaya. Y bueno, asimismo, esto nos devuelve como al punto central de todo esto, que es que esto no se enfoca simplemente en subir cifras o más plata o más esto, sino que se trata también de saber de las personas, entender de eso también y mejorar la vida de todos a sí mismos. O sea, sí, la globalización puede ser positiva, pero solo si el gobierno pues nos garantiza a todos que los beneficios no solo van para ciertas personas, sino este beneficio va a ser para la mayoría de personas. De lo contrario, pues o sea, se centra, bueno, no, es una herramienta a las brechas de pobreza y riqueza, ya que, como lo dije, si simplemente estos beneficios se garantizan a pocas personas, muchos van a ver afectados en esto. Por eso, pues lo mejor sería, y la globalización sería buena si se garantizan los beneficios para todos. Sí, y pues conectando con lo que decía Fernanda de también pensar mucho en el consumidor, pues por esto también se enfocó el impuesto a las bebidas azucaradas. Tal vez no era tanto la competencia internacional, que si bien sabemos que Coca-Cola tiene una gran parte de este mercado, pues también la industria colombiana es muy fuerte en eso, pero no solamente el impuesto está para regular precios, sino también para concientizar a la población sobre que es daño, porque es dañino para la salud. Entonces ahí también va la mano invisible, no solamente en temas económicos, que la economía como tal abarca todas las actividades en las que se desarrollan las personas, sino también mucho en la parte social, de cambiar de cierta manera los enfoques que tienen las personas a la hora de comprar. Pues sí, también completando un poco más también la parte que nos dice Juan, es que también existe mucho la desigualdad económica en tanto el mercado, que pues muchas veces unos ganan más que otros y sucesivamente, así como también el gobierno, como bien lo decía, aplican impuestos para evitar un poco este problema que lleva ya desde hace bastante tiempo en cuanto a la economía. Sí, digamos, esos impuestos que hablan ustedes, también se hace un poco, no solo en lo económico, sí, no solo en lo económico, sino también, digamos, en lo que dices tú para las bebidas azucaradas, también para el bienestar de, pues, como la comunidad, por así decirlo. Sí, también un poco, pensando un poco también el hecho de los impuestos y todas las políticas que ustedes han mencionado, veo un poco más como lo grave o la gran consecuencia que tiene la corrupción en los países, por ejemplo, de América Latina, que con los impuestos que recauda el gobierno, pues es por decirlo así, robado, y el objetivo principal que tienen es que se distorsiona y ya no va a ser para ayudar al pueblo y mejorar la calidad de vida del país, sino va a convertirse en un dinero que solo va a beneficiar a un grupo específico. Por eso es un poco evidente como a veces en países como Colombia hay una gran desigualdad de clases y tan marcadas que están actual. Bueno, y teniendo en cuenta todo lo que se dicen, la mano invisible pues representa el poder del mercado libre, pero pues el gobierno no debe ser la mano invisible que asegure que pues ese poder beneficie a todos y no solo como a un país, no tener como preferencia por eso, sino que como que, o sea, se enfoque en todos y poderle dar una solución a todos, pero no solo como darle esa carga a la mano invisible, sino que entre el gobierno y la mano invisible también puedan dar un aporte entre ellos
y pues así tener una mejor estrategia para solucionar los conflictos o los problemas que tengan. Sí, no, estoy de acuerdo con eso porque el gobierno, en vez de tener un control total del mercado, tiene que ser más que todo un mediador, más que apoderarse de ese control. Y el gobierno no es solo que, o sea, cree algo, sino, o sea, que cree básicamente el mercado o las necesidades, sino que las prepare o sea, con educación, con preparación en las empresas para cada una de las personas para que en el futuro pues se pueda avanzar más que solo un mercado. Sí, y pues ya como concretando la idea, se conecta mucho con lo que decíamos de preparar al país para la globalización, el cómo preparar a nuestras personas no solamente para que consuman un producto externo, sino también para que aprendamos a fabricarlo y que sea un producto nacional. Eh, También podemos concretarlo como buscar un mercado libre, pero que sea sostenible y que pues tenga una justicia social, que sea equitativo y con garantías de que sí sirve. Bueno, después de todo este debate, todas las charlas, todos nuestros puntos de vista, creo que podemos decir que la globalización es una oportunidad de crecer, pero también es un riesgo. Todo depende de cómo se maneje, cómo lo manejemos nosotros, cómo lo manejen las empresas. Y sí, en general es una arma de doble filo, por así decirlo. Puede ser buena o puede ser mala, pero pues todo esto depende de cómo sea utilizada y cómo se maneje. Sí, lo que tú dices, no se trata de que la globalización sea buena o mala, sino que es un punto medio que los países deben tener en cuenta en varios aspectos, o bueno, específicamente dos: el cómo se van a abrir al mundo y cuándo lo van a hacer. Esto porque pues en cierta parte la globalización ha traído varios aportes importantes o aspectos positivos a países, ya sea como una expansión cultural. Un ejemplo de esta expansión puede ser China o Japón, que ya vemos, por ejemplo, restaurantes, series y una parte subcultural aquí en Colombia, cosa que hace que sea más reconocido y lo que permite es que ya las personas vean estos lugares asiáticos como un lugar para poder ir. Y así como trae esos aspectos positivos, también trae una pérdida cultural, ya que se va a perder ese valor tradicional, ese valor nativo al expandirse al mundo, ya sea porque cada país o cada cultura pues lo va a transformar a su idea y como tal el punto de origen se puede ir desvaneciendo poco a poco. Sí, yo ya yéndome por un poco del lado más negativo que acaba de decir Santiago, es que si un país no se acopla a la globalización o no la adapta, pues va a caer en crisis o deudas externas o propiamente internas, y como no está acoplado, pues ningún país externo lo va a apoyar, pues ya será posiblemente imposible, valga la redundancia, salir de estas deudas o crisis. Bueno, también complementando un poco lo que decía Sergio, tiene toda la razón, o sea, es algo que puede mejorar la calidad de vida, pero asimismo puede afectar mucho la desigualdad en cuanto a todos, porque es algo que toca saberlo manejar, como bien lo hemos dicho antes, es algo que si nos regimos bajo plenamente reglas o leyes de otros países, de otros lugares, puede llevar al mismo país a una gran pérdida de todo, porque pues uno se regiría bajo otras cosas sin crear sus propias leyes, sin crear sus propios procesos y todo eso. Bueno, también es verdad que integrarse al mundo no significa como perder la identidad, pues también significa aprender a competir sin olvidar a la gente. Pues la globalización solo tiene como el sentido si mejora la vida de todos y le da oportunidades a todos como de salir y demostrar que pues como si pueden y no como regirse solamente a las reglas de que ellos dicen eso, sino como tener una integridad al mundo. Sí, un poco de la mano también con lo que dice David, esa parte como negativa, es que muchos de los países ya prácticamente sí o sí se tienen que unir o tienen que globalizarse
para poder salir adelante, ya sea por ejemplo en casos de la ONU o todas esas organizaciones a nivel mundial. Pueden ser aportes positivos, pero también puede ser un arma de doble filo para los países, porque ya van a tener que depender de otros países, de otras políticas para poder salir adelante. Un ejemplo de esto puede ser Colombia, que ahorita está endeudado con el Banco Mundial y con Estados Unidos, y esto lo que hace es que no pueda salir adelante por esa deuda que tiene. Entonces, claro, esa supuesta ayuda, entre comillas, que brinda países extranjeros, se vuelve también una consecuencia grave para el desarrollo del país. Y como complementando un poco la idea que dice Sergio, sí es muy cierto lo que dice de Colombia. Por ejemplo, actualmente por esa deuda, Colombia está regido así o sí a ayudar a Estados Unidos por el simple hecho de tener una deuda. Entonces, como que también abarcando un poco ese lado, pues es como cosas que son muy negativas también y en realidad no se verían tanto como una ayuda y como algo bueno. Sí, y pues conectando lo que dicen ustedes, es como ver hasta qué punto un aliado comercial empieza no solo a tratarse de igual o a estar debajo de ellos. Pues ahorita lo que ustedes dicen con Estados Unidos, si bien se supone que es un aliado comercial, estamos más bajo su mandato que trabajando a la par. Ese es uno de los problemas de la globalización. Si el país no tiene la forma de competir de alguna manera contra las grandes potencias, no va a tener tanta voz y voto, sino que va a tener que obedecer a lo que diga la economía de dichos países, sea que quieran importar cosas de acá, exportar a un menor precio, pues porque a Colombia, ¿qué le conviene? Seguir exportando a la cantidad que lo hace, pero también necesita producir más para el propio país. Entonces es como buscar la forma de que Colombia no solamente sea partícipe de la economía mundial y que sea solamente dependiente de los demás, sino que muchos países también dependan de Colombia. Claro, es que teniendo en cuenta que la globalización no debería medirse solo en cifras, tratados o sea, sino en el bienestar real de las personas, porque detrás de cada producto que cruza las fronteras, pues hay una historia, un trabajo, sueños, y pues por eso más que hablar como de los ganadores y los perdedores, deberíamos hablar de cómo construir un mundo donde el progreso sea como compartido y que pues globalizarse no sea como solo perder identidad, sino que también conectarnos desde la empatía y la cooperación, porque pues el verdadero desarrollo no está en competir de quién es mejor o quién es más fuerte, sino en crecer sin dejar a nadie atrás, pues porque al final una economía solo tiene sentido si mejora la vida humana y no como reemplazándola por números. Sí, ya reforzando un poco lo que dice Nayeli y mi compañero Juan, es que si ya estás demasiado entrado en la globalización como Estados Unidos, como dice Juan, básicamente estamos bajo su mandato, no solo Colombia, sino casi que todos los países de Latinoamérica y muchos más. Pues eso perjudica, ya que casi todo lo que tenemos aquí rodeándonos, pero posiblemente viene de Estados Unidos y no de aquí de Colombia. Correcto. El computador y demás objetos cotidianos. Entonces es perjudicial tener demasiada globalización como Estados Unidos, pero al mismo tiempo es malo no adaptarte a la globalización. Entonces, como siempre, cada extremo es malo y mucho de todo es malo. Sí, y pues, o sea, lo que tú dices, todo viene de Estados Unidos, pero no todo se produce en Estados Unidos, sino lo que hace Estados Unidos es que compra las cosas a otros países que no son competidores y lo distribuyen como si fuera de ellos. Entonces lo que hacen es que crece su economía, pero no les importa si la economía a la que le están comprando esa materia también está ganando, sino que el hecho de ser intermediario, de compro aquí y vendo allá más caro, hace que Estados Unidos se quede con un gran porcentaje de las ganancias y que pues los países que están encargados de producir así no se queden con un margen alto, sino que se queden con un margen bajo, pero como la moneda de Estados Unidos está más inflada, piensen que está bien pago, pero en verdad el país no está creciendo en un porcentaje grande su economía.
Bueno, y cerramos diciendo que la globalización no es un destino fijo y que lo importante no es cuánto te abras al mundo, sino cómo lo haces y para quién. Bueno, pues creo que eso fue todo, nuestros puntos de vista de la globalización y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.